Buenos días, bienvenidos otra vez a la clase de filosofía. ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Espero que estén listos y preparados para la clase del día de hoy. Vamos a enviar, como siempre, saludos a todos los que se encuentran presentes desde temprano y vamos a ir viendo de qué va a tratar nuestra sesión de esta semana. Así que, Del Piero, ¿cómo está Del Piero? Ándale bajando la voz a toda la gente, dile que ya está mirante en línea, porque el día de hoy, chicos, la clase es extremadamente extensa. Bien, estoy ajustado con el tiempo, bien, me agarró con mi desayuno, dice Del Piero. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Sí, porque el día de hoy tenemos que hablar al respecto de la filosofía analítica, primera y segunda etapa de Wittgenstein, con varios matices conceptuales profundos. Tenemos que hablar del existencialismo de Heidegger y de Sartre, y aparte tenemos que hablar de la posmodernidad, no solo características generales, sino también Lyotard y Bátimo. Ya, ok. Entonces, Dami, ¿qué tal, Julio? Buenos días, bienvenidos entonces, ahora sí, a la clase. Bien, bebés, entonces vamos viendo lo que ha ido desarrollándose hasta el momento. El día de la semana pasada que nos tocó, me acuerdo que les había hecho filosofía del siglo XIX y porque había habido un repasito por ahí, si mal no recuerdo, que habíamos tenido, entonces había completado alguna información Dami y Hadley, habíamos pues añadido uno que otro concepto y resuelto la práctica. Ahora, no, esa ya no. Ah, bueno, ya. Bien, entonces, chicos, vamos a desarrollar en esta semana filosofía del siglo XX. Bien, a ver, hay algo que tienen que recordar, ¿verdad? Que tienen que saber, y es que en la filosofía del siglo XX lo que hay es una pluralidad conceptual. No hay ya como tanto un tema central, un tema específico, sino es que la filosofía se va a dividir en dos grandes regiones. La filosofía analítica, que es lo que pasa en el norte de Europa, en Inglaterra, Gran Bretaña, como le dicen a esa isla que está al norte de Europa, y la filosofía continental, que se desarrolla, como el nombre lo dice, en el continente europeo, léase Alemania y Francia. Rumanía también, pero sobre todo Alemania y Francia. Entonces, la filosofía analítica es la que va a beber de la tradición inglesa. Y chicos, Dylan, por ejemplo, hay que recordar que los ingleses tenían un marco nociológico muy pero muy específico. Los ingleses son de temperamento de naturaleza empirista. Entonces, la filosofía analítica también se va a ver influenciada por ese empirismo. Bien, entonces, primera idea de la clase es que hay una distinción fundamental entre lo que hacen los analíticos y lo que hacen los alemanes y los franceses por su lado. Ahora, profe, ¿por qué recibe este nombre de filosofía analítica? Lo que hacen ellos es realizar un análisis del lenguaje. A eso se debe. Por lo tanto, para ellos, filosofía implica una actividad esclarecedora o aclaratoria del lenguaje. En Julio, entonces, vamos a salir de una vez con esto y podemos realizar un análisis del lenguaje. Realizar un análisis del lenguaje. Y justamente ellos están sumamente interesados por la lógica matemática. Recuerda, en el siglo XIX no solamente se dieron las corrientes de Hegel, Comte, Marx y Nietzsche, sino que también de la mano de Gottlob Frege comenzó a desarrollarse un nuevo tipo de lógica, una lógica moderna, una lógica simbolizada, una lógica matematizada. Entonces, Dylan, de ahí me pasas esa imagen. Y vamos a ver que ellos comenzaron a formalizar el lenguaje, ¿ya? A ver, mira, en el siglo XIX ocurrió la famosa formalización del lenguaje. ¿Qué implica esto? Que el lenguaje natural pasó a simbolizarse. Por ejemplo, profe, si tenemos ya, a ver, hablando, ¿no?, de un ejemplo cualquiera, de este operador lógico que es el condicional. Hay palabras claves para el operador del condicional. El famoso sí, entonces.
El condicional. Este operador lógico, por ejemplo, que permite formalizar ciertas expresiones del lenguaje. Típico de ciertas personas que intentan manipularte para que no termines, para que no des por finalizada la relación. Si me dejas, entonces me mato, dice aquel manipulador, aquella manipuladora. Claro, este me dejas funciona así, como una proposición. Le podemos simbolizar con P. Y el me mato también es otra proposición. Tú me dejas, Carlos deja a Juana, P, José, o no, pues, Carlos deja a Juana se mata, sería acá Q. Entonces, si P, entonces Q. Si me dejas, entonces me mato. Esto es el lenguaje natural y luego se simboliza de esta forma, de esta manera. Esta simbolización también va a admitir otro tipo de contenidos. Permanece la estructura, pero puede variar el contenido. Un ejemplo clásico de esto, niños, es el típico si llueve, por ejemplo, podemos reemplazar esto. Si llueve, entonces la ropa se moja. O entonces me mojo, por ejemplo. Ahí está. Chicos, si llueve, entonces me mojo. Ha llovido, por lo tanto, me he mojado. Bien, eso es la manera en la que tenemos de, David, simbolizar, formalizar, matematizar el lenguaje. Si Dylan, efectivamente, me he mojado. Por la lluvia, obviamente. Entonces, aquí tenemos que los analíticos van a querer utilizar de manera intensiva esta formalización del lenguaje para darle exactitud. Eso es lo que se quiere ganar. Y de esta manera utilizamos la lógica matemática. Uso intensivo de la lógica matemática. Entonces ponemos por aquí. Uso de la lógica matemática. De la lógica. O sea, van a utilizar un lenguaje, no es formal, ¿no? Sí, No. justamente aquí se utiliza el lenguaje formal que fue creado por Gottlob Frege. ¿Ya? Chicos, y Ah, ya, ok. tratemos de realizar las intervenciones por esta clase al menos, por texto, para encajar la respuesta en el momento que sea, ¿ya? Porque sí, de verdad, estamos muy, pero muy limitados con el tiempo, porque son 1000 conceptos que hay que explicar. Pero igual, como siempre, se ejemplifica, como siempre, se explica hasta que entiendas. Muy bien, uso de la lógica matemática, y vamos a poner por aquí que para los analíticos la filosofía no debe ser entendida como una fuente de saber, sino debe ser entendida como una actividad aclaratoria o esclarecedora del lenguaje. O sea, la filosofía, desde la perspectiva de los analíticos, ya se ha equivocado al momento de querer construir un saber certero. Es como que la ha fregado. Es como que tú le diste, por ejemplo, a tu primito 20 soles para ir a comprar a la tienda y se le cayeron los 20 soles. No logró el objetivo, no lo vas a volver a mandar a comprar, porque ya sabes que no está capacitado para. Entonces los analíticos también caen en cuenta de que la filosofía, sobre todo pues esta filosofía de Hegel, pretendió volverse la verdad absoluta, tener un conocimiento 100% seguro, pero no logró. Entonces, ellos van a desconfiar de la filosofía. Como tal, terminan afirmando que la filosofía no es un saber, no es fuente de conocimientos ni verdad, no es, este símbolo diferente significa no es, fuente de conocimiento ni verdad, sino que es una actividad aclaratoria del lenguaje. Ahorita vamos a ver en qué sentido aclaratoria, no se preocupen, vayan copiando. Actividad aclaratoria del lenguaje. ¿Bien? A ver, entonces, ténganlo ahí. Vamos a poner por aquí. Este igual significa que es, ¿no? ¿Qué es lo que no es la filosofía? Fuente de conocimiento ni verdad, y sí es una actividad aclaratoria o esclarecedora del lenguaje. Y también hay que recordar
para los analíticos, la forma de conocimiento no va a ser pura y exclusivamente racional, sino que debe de ser, tiene que ser a través de los sentidos. Heredan este matiz empirista. Entonces, ponemos por aquí que en ellos se entrevé un marcado empirismo. Solo se conoce a través de los sentidos. Por acá. Se conoce mediante los sentidos. Ya, y si soy empirista, entonces lo que tengo que hacer es centrarme en lo que ocurre en el mundo físico material. Y todo aquello que esté desligado del mundo físico material, entonces queda por completo de lado. Sacar. A ver. Oli. ¿Ya? Oli. Pasado. ¿Ya? Ahí estoy. Lo veo parado, me dice por acá. ¿Sí? Ya, ok. Ya, bueno. Pequeño impasse técnico nada más. Son movimientos. Hizo la de Shaq me dice por acá, pero ya. Todo para que se queden aquí pegados con nosotros. Bien. ¿Se escuchó el audio? No sé si se escuchó el audio al menos, no sé si fue el visual. Sí, el audio sí, gracias Dami. Ya, ok, ya. Si solo fue visual, entonces no hay problema. A lo que pesa más es la explicación. Ya si me quieres mirar, ¿no? Ok. Bien, entonces repitiendo, del pie. Les decía que como son empiristas, solamente podemos conocer aquello que proviene de los sentidos. Y todo lo que no proviene del mundo físico-material, todo lo que no se puede captar mediante los sentidos, entonces se rechaza. Chicos, dirán ustedes, pues, ¿cómo se conoce a aquello que nosotros no podemos captar mediante los sentidos? No pertenece al mundo físico. ¿Cómo se llama todo aquello que no pertenece al mundo físico? Excelente, Hasley, muy bien. Se llama metafísica. Por lo tanto, en ellos hay un marcado rechazo a la metafísica. A la metafísica. Muy bien, Hasley. Excelente. Ahora, vamos a ver entonces de hablar de la principal figura, el prota, básicamente, de la filosofía analítica, que es el buen y gran Ludwig Wittgenstein. Profe, Wittgenstein, vamos a ver qué es lo que pasa con él. Chicos, él es famoso por ser el filósofo que se refutó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que él inicialmente se hace conocido por una teoría, gana fama, gana respeto por su teoría y luego termina diciendo que aquello que había dicho en un primer momento no era tanto así como él creía, va a comenzar a tener otra apreciación y por eso es que se dice que en su pensamiento aparecen dos etapas. Entonces, tenemos que hablar de la primera y la segunda etapa de Wittgenstein. Por eso que se habla, ¿no?, del primer y segundo Wittgenstein. Bueno, no es que haya reencarnado, no, simplemente hay dos periodos muy marcados en su pensamiento. Muy bien, claro que sí. Uno de ellos es de un libro que es el Tractatus Logicum Philosophicus, justamente libro en el que desarrolla su primera etapa, su primera doctrina. Así que vamos a poner por acá primera etapa. Wittgenstein, extremadamente valioso para el pensamiento filosófico del siglo XX, ha creado una corriente muy pero muy fuerte en los círculos filosóficos y sí, dicho sea de paso, hasta el día de hoy perduran pues círculos de filosofía analítica. Entonces vamos a tener por aquí primera etapa, la del libro, vamos a ponerlo así entre comillas, el Tractatus lógico-filosóficos.
Libro, chicos, que rápido se pueden dar cuenta que está subtítulo en latín y que también se puede traducir rápidamente como Tratado Lógico Filosófico. Ahí está, excelente, me has puesto a mi guapo, mi chulo, mi rey, Ludwig Wittgenstein, que, valgan verdades, era uno de los herederos de las grandes fortunas de Europa. O sea, era multimillonario. Y luego vamos a ver qué es lo que termina haciendo con su fortuna. Bien curioso este personaje. Muy bien, entonces, Tratados Lógicos Filosóficos es el primer libro que él va a publicar y que se va a hacer famoso. Y lo que va a decir acá es que el lenguaje debe describir fielmente la realidad. El lenguaje debe reflejar o describir el mundo. Eso es lo que él dice. El lenguaje, vamos a poner, el lenguaje debe describir fielmente la realidad. Debe reflejar el mundo. Reflejar el mundo o la realidad. Claro, y él por realidad entiende aquello que se puede captar a través de los sentidos. Bien, ahora, hay distintas partes de su pensamiento. Vamos a hablar de aquella que está influenciada por su maestro Bertrand Russell, que es conocido por haberle dotado a Wittgenstein de esta parte que le llamamos el empirismo lógico. Vamos a ver el empirismo lógico que va a desarrollar Ludwig Wittgenstein, justamente que proviene de su maestro Bertrand Russell. Hay una anécdota bien famosa con esto, ¿no? Wittgenstein se mete a estudiar ingeniería aeroespacial a la universidad. Y cuando lleva los cursos de matemática, en ese momento Russell era filósofo y matemático a la vez. Y justamente comienza a hacer disertaciones filosóficas en torno a la matemática. Y a Wittgenstein le aburren estas cuestiones operativas. Esto de estar aplicando formulitas, memorizando pasos y secuencias aplicativas sin sentido alguno, no le interesa mucho, le interesa más el sentido de las cosas. Entonces comienza a hablar con Russell y le muestra un ensayo, ¿no? Y le dice, maestro, mire, lea mi ensayo. Quiero saber si sirvo o no sirvo para la filosofía. Si sirvo para la filosofía, por favor me lo dice. Y si no, pues ya, pues no que me quedara a seguir siendo ingeniero aeroespacial, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, Russell lee el ensayo y no le falta el buen ojo para hacerle saber que sí, en efecto, tenía talento para la filosofía y que debía dedicarse a él. Entonces, sí, esta es las anécdotas, no la biografía. Entonces, tenemos el empirismo lógico, vamos a ver por acá, desarrollado por Russell, influenciado por Russell. Influenciado por quién? Por Russell. Ya, y también hay que diferenciar al hecho atómico del hecho molecular. Esto es fundamental, ¿eh? Hay que diferenciar hecho atómico de hecho molecular. ¿Qué cosa es el hecho atómico? Es la relación más simple que podemos encontrar. Interacción entre dos objetos. Y los objetos vendrían a ser lo existente, la sustancia. Relación entre dos objetos. ¿Ya? Y aquí sí hay que aclarar, porque la ficha te exige que diferencies. El hecho no es el objeto. El hecho es la relación entre dos objetos. Por ejemplo, yo soy un objeto, el objeto Pedro. La regla es otro objeto, el objeto regla. Entonces, en este momento hay una relación entre la regla y yo. Podrías decir, la regla está delante de Pedro. Ya, eso, entonces, es un hecho atómico, irreductible, porque solamente contiene a dos objetos que se están relacionando. Ahora, así como hay hecho atómico, también va a haber hecho molecular. El hecho molecular ya es compuesto. O sea, profe, relación entre hechos atómicos. Lo ponemos por acá, hecho molecular.
Hecho molecular sería compuesto de hechos atómicos. Sumatoria, dos o más hechos atómicos. Gente, esto se relaciona directamente, muy bien Piero, muy bien el Piero, el hecho atómico es la relación entre dos objetos, exacto. Se relaciona directamente con lo que son también las proposiciones simples y compuestas. Por ejemplo, una cosa es decir, Pedro tiene cabello corto, Pedro tiene cabello corto y polo amarillo. Ya, ahí sí ya, y polo amarillo, ahí sí es otra proposición, Q. Ahí sería decir, Pedro tiene cabello corto, sería una proposición T. Pedro tiene polo amarillo, sería proposición Q. Y si tú las unes con un conector, entonces ya estás teniendo algo que es compuesto. O sea, compuesto de dos o más hechos atómicos. Muy bien, entonces el Piero, ahí está la definición de cada uno de estos. Y te das cuenta, se relaciona intensivamente con la lógica matemática que ya habíamos visto hace rato. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Una vez identificado esto, a lo que hay que pasar es a explicar la purificación del lenguaje. ¿Cómo es que el lenguaje puede ser purificado desde la perspectiva de Wittgenstein? Una cosa es el empirismo lógico y otra cosa es la purificación del lenguaje. Entonces, vamos a aprovechar por aquí este espacio, porque igual voy a tener que hacer dos pizarras. Y vamos a borrar esto para hablar de la purificación del lenguaje en este otro lado. A ver, chicos, ¿cómo que purificar el lenguaje, profesor? ¿Qué le pasa al lenguaje? ¿Está sucio el lenguaje, profe? Sí, en realidad sí, porque hay cosas de las que no deberíamos estar hablando, porque no hacen referencia directamente a hechos. Pues. Y justamente aquí lo que tenemos que hacer es identificar el sentido. Una cosa es que el lenguaje tenga verdad y otra cosa es que el lenguaje tenga sentido. Hay que diferenciar esto de forma clara y precisa. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Hay que diferenciar verdad de sentido. Como acá hay espacio, entonces vamos a hacer la definición para aprovechar. ¿Ya? ¿Qué implica el sentido, bebés? El sentido implica de si hace referencia o no a un hecho posible, ¿ya? Y la verdad de si corresponde con un hecho existente. Entonces, para que entendamos bien esto, hay que tener clara la diferencia entre proposición y hecho. Como te dije, el hecho es la relación entre dos objetos. El hecho es lo que está ocurriendo en el mundo. La proposición es lo que afirmamos al respecto de los hechos. Hace referencia a la estructura lógica que se refiere a los hechos. Mira, así es simple, ¿verdad? A ver. Tenemos aquí un hecho. La relación entre el profesor Pedro y la regla. Ok. Entonces, tú puedes afirmar cosas, ¿cierto? A ver, afirmen cosas al respecto de Pedro y la regla en el chat. Vean proposiciones, porque el hecho somos nosotros. O sea, yo y esto de acá, en el mundo físico, esto que está acá, forma parte del hecho. Somos el hecho en este momento. Lo que ustedes escriban va a ser la proposición. Pedro está tomando la regla, por ejemplo. Es una proposición. Pedro está agarrando la regla. O la regla está delante de Pedro, la regla de Pedro es dura, por ejemplo, por acá. Pedro tiene polo color Pikachu. Ya, eso ya sería de Pedro y el polo. Ese no sería P, sino sería Q. Ok, también, por ejemplo, Dylan, excelente. Podría decir Pedro tiene la regla delante de él, atrás de él, al lado de él, debajo de él, por ejemplo, arriba de él, o dentro de él también podría ser.
Ya, Pedro sostiene la regla. Entonces, todo eso que ustedes están escribiendo, ¿ya? Son proposiciones, son afirmaciones. La realidad acá, este objeto, ¿no? y esta persona forman parte de la realidad, del mundo. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que algo tiene sentido, estamos diciendo que tiene la posibilidad de existir, de que es materialmente comprobable, empíricamente comprobable. Que tenga sentido es que hace referencia a un hecho posible. Refiere a un hecho posible materialmente, empíricamente, posible materialmente. Y que sea verdad es que corresponde o se adecúa con los hechos. Se adecúa con los hechos. Bien, y acá vamos entonces a hacer referencia a ¿ya? A la famosa purificación del lenguaje, que ya es el segundo concepto grande al que vamos a hacer referencia. Mira, todo está dentro de la primera etapa, purificación del lenguaje. Ya, aquí vamos a agarrar distintas proposiciones. A ver, sentido sería la forma en que relatan la verdad. No tiene que ver con la forma en la que decimos la verdad. Sentido hace referencia simplemente a si un hecho es materialmente posible o no. Por ejemplo, imagínense que ustedes nunca me hayan visto, que ustedes no me conozcan. ¿Ya? Ustedes, mira, acá está. Me he salido de la cámara, ustedes no me conocen. Y alguien dice por aquí, Dani, por ejemplo, dice, el profe tiene cabello verde. Ya, Dani dice, el profe tiene cabello verde. Entonces, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Flavio. Ya, sí o a ver, se dan cuenta que hay una discrepancia entre ustedes mismos. Ya, chicos, la respuesta es la siguiente. ¿Es materialmente posible que un profesor tenga cabello verde? No me refiero a si sí o no sigue las reglas, si es materialmente posible o no. ¿Existe el color verde? Sí. ¿Existe el cabello? Sí. Es materialmente posible. Por lo tanto, sí tiene sentido. Sí tiene sentido decir que el profe Pedro tiene cabello verde. Ahora, ustedes que me conocen, ¿se adecúa con los hechos? ¿Coincide con la realidad? No. Acá estoy, tengo cabello negro. Entonces, como no coincide con la realidad, como no se adecúa a los hechos, no va a ser verdadero, sino va a ser falso. Pero, repito, que tenga sentido no quiere decir que inmediatamente sea verdadero. ¿Ya? Por si acaso. Puede pasar, se puede pintar, claro. Por eso digo muy bien del Piero, materialmente posible. Posible materialmente. ¿Ok? Lo estoy dejando claro entonces. Y por eso lo que hacemos en la purificación del lenguaje es agarrar a todas las proposiciones e irlas descartando, irlas filtrando. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Si tienen sentido o no tienen sentido. Entonces, agarramos acá, tenemos al lenguaje, y el lenguaje está compuesto ¿de qué? Está compuesto de proposiciones, de afirmaciones. A ver, profe, ¿cómo así? Por ejemplo, yo digo, afirmo que en este momento nos encontramos, Pedro se encuentra en Rusia, por ejemplo. No sé si han visto, pero como los rusos están muriendo en mancha en la guerra, la proporción de varones ha disminuido con respecto a la proporción de mujeres. Entonces tienen dos opciones. O aceptan migración o promueven leyes para que un hombre pueda tener dos familias, ¿no? O dos esposas. Entonces, están aceptando inmigración. ¿Bien? Ahora, entonces ya, lenguaje, vamos a poner por acá la proposición. Ponemos por aquí, proposición número 1. Proposición 1 vamos a poner. ¿Cuál es la proposición 1
es la siguiente. A ver, a ver, a ver. La pizarra es verde. Algo así. La pizarra es verde. Tenemos otra proposición. Proposición número 2. Proposición número 2 que hace referencia a ver, acá, el profe. Vamos a ponerle por acá. El profe, Pedro, ya ustedes saben que soy yo, tiene cromosoma XX. ¿Ya? El profe tiene cromosoma XX. Muy bien. ¿Ya? No, pero por eso pedí, sí, sí, sí. Pero déjame el ejemplo. Yo sé algo de biología no puedo. Lo digo por algo. El profe tiene cromosoma XX. ¿Ya? Esta es la proposición 2. Y la proposición 3, vamos a poner, es esta de que las formas son perfectas. Bien, las formas de Platón son perfectas. Son perfectas. Ya. Ok. Hasta ahí entonces, Julio, muy bien. Ahí está. Hasta ahí tenemos proposiciones que forman parte del lenguaje. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar si tienen o no tienen sentido. Aquí estamos purificando el lenguaje, estamos realizando el proceso de purificar el lenguaje. ¿Tienen o no tienen sentido? A ver, para comenzar, la pizarra es verde. ¿Esto de acá refiere a un hecho o no refiere a un hecho? La pregunta es, ¿no? ¿Hay un hecho uno que se acople a esto? Sí, profesor. Sí hace referencia a un hecho uno. Por lo tanto, es materialmente posible. O sea, preguntar si tiene sentido es preguntarse si es materialmente posible o no. Hecho 1. Ahora, proposición 2. El profe tiene cromosoma XY. Básicamente, el profe Pedro nació mujer. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto de acá? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, de nuevo del pie. De nuevo, Y dice. Tan machista que doble Y su cromosoma. Ya, a ver. La respuesta del Piero es que es materialmente posible. Mira, la respuesta es que sí. Porque hay una remota posibilidad en la que yo haya nacido con el nombre de Romina Muñante y a los 18 años haya viajado a Tailandia y haya comenzado un tratamiento hormonal pues para ser varón. Ah, exacto, sí. Ya, ya, y Claro, puede ser, ¿sí? Puede ser, claro. Entonces, hay una posibilidad remota. ¿Es materialmente posible? Sí, es materialmente posible. Por lo tanto, sí tiene sentido hablar de esto. Si hay un hecho 2 al que hace referencia. Ahora, habiendo analizado el sentido, Dylan, vamos a analizar la verdad. ¿Coincide o no coincide esto con la realidad? Una cosa es el sentido, otra cosa es la verdad. Repito, no se vayan a olvidar. A ver, profe, o sea, ¿se conecta con los hechos o no se conecta con los hechos? Vamos a ver por acá. La pizarra es verde, sí se conecta con los hechos, ¿bien? Sí corresponde con la realidad. A ver, sí corresponde. Entonces, podemos decir que es verdad. Verdadero. ¿Ya? Acá analizamos. Ahora, el profe tiene cromosoma XY. Ajá, ahí te das cuenta. Bueno, les informo, ¿no? Que sí, en efecto, no, yo sí nací con cromosoma XY. Podríamos hacer un análisis de sangre o una revisión un poco más práctica también, ¿no? Para confirmar que eso es verdad. Claro, quién sabe ese día, ¿no? Vienes un día acá a la sede, ¿no? Entonces hay manera rápida de comprobarlo, ¿no? Entonces, aquí esto no corresponde, entonces es falso. Vamos a poner por acá. No corresponde,
entonces va a ser falso. Pero repito, una proposición puede tener sentido y al mismo tiempo no ser verdadera. Oiga, pues llevamos mi sangre a un laboratorio y que te digan los médicos. Puede tener sentido y al mismo tiempo no ser verdadera, ser falsa. Repito, porque muchos se confunden, pues. Creen que sentido es lo mismo que verdad. Y ya hemos dicho que sentido no es lo mismo que verdad. Y lo único que hace la filosofía aquí es identificar si las proposiciones tienen sentido o no tienen sentido. Por si acaso. Para esto, entonces, es que sirve la filosofía. La filosofía es el filtro que te permite diferenciar las proposiciones con sentido, sin sentido. Y si tú quieres saber si algo es verdad o no es verdad, entonces para eso tendrás a la ciencia o al investigador. Pongo ciencia, pero en realidad Wittgenstein se refiere al investigador. Ciencia slash investigador, que no necesariamente es científico. Pero bueno, ya, en el mundo moderno la ciencia es la que se arroga la exclusividad de la investigación. ¿Ya? Pero entre duda y verdad, ¿Cómo? sería entre duda y verdad. Entre duda y O sea, verdad. claro, todo lo que tú ves puedes dudar, pero buscas la verdad, ¿verdad? Escribirlo si puedes para poder avanzar un favorcito. ¿Ya? Entonces, a lo que me voy es a que el lenguaje puede tener sentido y también puede no tenerlo. Porque hasta ahora hemos visto solamente cosas que sí tienen sentido. ¿Qué es lo que no tendría sentido? Hablar de cuestiones que no se pueden comprobar mediante hechos. Hablar, por ejemplo, de las formas perfectas de Platón. Hablar de las ideas de Platón. ¿Ya? De esto de aquí, sí podríamos decir que no tiene sentido, porque nunca hay un hecho con el que lo podamos comparar. Por ejemplo, si yo te digo que el alma tiene tres partes, el alma es algo físico materialmente, el alma es posible materialmente, por definición el alma es una sustancia inmaterial. Por definición, Dios, Flavio, que bien lo preguntas, no es algo que podamos captar directamente a través de los sentidos. ¿Bien? Entonces, hablar de las formas de Platón, de la razón universal de Hegel, hablar del alma, hablar de Dios, como no es algo que sea materialmente definible, entonces no va a tener sentido, no hace referencia a ningún hecho, no se conecta con nada, por lo tanto no va a tener sentido. Pero profe, en mi cuaderno está que las formas o ideas son perfectas. Sí, pero eso es para Platón y su metafísica. Recuerda que acá estamos rechazando la metafísica. Entonces, estas proposiciones de acá, que no tienen sentido, van a tener una característica. ¿Cuál, profesor? Que son metafísicas. Y como son metafísicas, entonces deben de ser anuladas, deben de ser descartadas, desterradas, desechadas. A eso hacemos referencia. Entonces ponemos por acá que esto es metafísica. Y lo que hace la filosofía es esto, matar esta proposición de acá. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder llegar a establecer si es que es verdadero o es falso. Porque no hay un hecho con el que compararlo. Yo afirmo, la pizarra es verde, miro la pizarra y veo, ¿corresponde o no corresponde? Ah, sí, profe, sí, sí, es verdadero. Yo afirmo, el profe tiene cromosoma XX, tiene sentido. Y puedo investigar, llevo su sangre del profe a un laboratorio y me van a decir, ah, no, pues no corresponde, no sé si nació varón. Entonces, ya, no corresponde, sería falso. Pero esto de que las formas son perfectas, nunca lo voy a poder llegar a determinar. Por lo tanto, reciben un nombre específico. A ver, chicos. Si no son ni verdaderas ni falsas, entonces, ¿qué son, profe? Son pseudo proposiciones. ¿Ya? La metafísica
son pseudo proposiciones. Y vamos a escribirlo acá. Nunca debieron de haber existido. Solamente hay que desterrarlas de la filosofía. Pseudo O proposiciones sea, son simplemente proposiciones que no se pueden comparar. que no se Y puede. como no se pueden comparar, no sabemos si es verdad o falso. ¿Comparar con qué? ¿Comparar con qué? ¿Con qué tienes que compararlo para saber si es verdadero o falso? ¿Con Con un? la verdad, con la realidad, con el sentido, Dímelo de forma exacta. Vamos, te estoy entrenando. Para con el saber si es hecho, verdad o no es verdad, ¿con qué lo comparas? con el hecho. Con el hecho. Exacto. Y nunca vas a poder compararlo con ningún hecho porque no hace referencia a ningún hecho. Por lo tanto, son pseudo proposiciones. No pueden ser ni verdaderas ni falsas. Repito, las pseudoproposiciones no son ni verdaderas ni falsas. Hay una tendencia a decir que las pseudoproposiciones son falsas. Es que no, porque para que sean falsas tienen que referir a un hecho, como decir, ¿no?, que la pizarra es negra. Decir la pizarra es negra tiene sentido, porque hace referencia a un hecho. Hay pizarra blanca, hay pizarra verde y pizarra negra. Pero como no corresponde, es falso. En cambio, tú nunca vas a poder llegar a comparar, como dices, con ningún hecho el hablar de las formas, el alma ni nada que digas al respecto de cuestiones metafísicas. Por lo tanto, la metafísica debe ser eliminada, se elimina. Y acá hay una frase que utiliza Wittgenstein: de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Entonces, como no podemos hablar del alma, no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de la razón universal de Hegel, nada que sea metafísico, entonces mejor calladitos nos vemos más bonitos. Por eso, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Hablar es mejor callar. Ahí está. Muy bien. Claro, eso dice Wittgenstein en la última proposición del Tractatus Lógico Filosófico. Ahí la oración final es esta. A eso llegamos. Esa es la conclusión de la que llega. Entonces, todo lo que es metafísica, chao, 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 pum, 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 se va a ir eliminando. Esa es la purificación del lenguaje. Ahora, una vez eliminada toda la metafísica, Dylan, vamos a obtener un resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el isomorfismo. La profe, muy denso. Vamos a enseñarles isomorfismo. Porque la ficha ha venido de conceptos profundos, al fondo. Entonces, ¿qué es esto de acá, profesor, del isomorfismo? La igualdad de la estructura del lenguaje y el mundo. El lenguaje y el mundo tienen la misma estructura. Tienen la misma forma o estructura. ¿Ah? Vamos a ponerle acá. A ver, ¿cómo así, profesor? Escucharán, no te distraigas. Digan, miren, hemos entonces agarrado y todas las proposiciones que no hacían referencia a algo que esté en el mundo, a un hecho, las hemos botado a la basura. Por lo tanto, Dylan, lo único que nos queda son proposiciones que hablan de hechos, que hablan del mundo. Entonces, justamente, como ya no hay metafísica, como ya no hay proposiciones que no hablen de hechos, el lenguaje y el mundo, que es el conjunto de hechos, van a tener la misma forma, la misma estructura. Y claro, solamente nos quedan, Dami, proposiciones que sean contrastables empíricamente. ¿Mediante quién? Mediante un investigador, o si quieres decir de la ciencia. Pero Wittgenstein critica un poco la ciencia, solo dice investigador, pero para que me entiendas. Entonces, aquí tenemos el lenguaje y el mundo tienen la misma forma o la misma estructura, ¿ya? Y para que se den cuenta, vamos a hablar de el lenguaje y el mundo. A ver, ponemos por acá, lenguaje va a ser exactamente igual al mundo. ¿Cómo denominamos al lenguaje? Al lenguaje le podemos decir que es la sumatoria de todas las proposiciones.
Lenguaje sumatoria de proposiciones. Y el mundo es la sumatoria de todos los hechos. Entonces, al final de cuentas, van a terminar coincidiendo. Y la filosofía, Rodrigo, la filosofía, ¿qué fue? Porque es como un filtro. José Rodrigo, es como que tú estés en la selva perdido y agarras un filtro para purificar agua y de un charco que está sucio, purificas todo el agua. Te sale solamente el agua purita. Ya, esa agua pura, acá ¿qué simboliza, papi? Esa agua pura, ¿qué simboliza? Los hechos, ya. Cerca, Dami, cerca, el agua pura, ¿qué es lo que obtienes? El lenguaje es lo que se está purificando, mami. Estamos purificando el lenguaje, no estamos purificando el mundo. El lenguaje es lo que se purifica. ¿Y qué contiene el lenguaje? El lenguaje tiene proposiciones. Ajá, ya. Y esas proposiciones que no están contaminadas, esa agua pura, ese lenguaje puro, solamente son proposiciones. Verdaderas. No, ¿No? no, no, verdaderas no. No necesariamente verdaderas. No necesariamente verdaderas. ¿Con sentido? Con sentido. Validadas. Proposiciones Ah, ya. con sentido, exacto. Que tengan sentido es lo único que me interesa. Pues digo, la filosofía, repito, es el filtro que me permite establecer si una proposición tiene sentido o no tiene sentido. El agua pura, en la metáfora, serían las proposiciones con sentido, que hacen referencia a hechos. Os digo, no hechos, sino que hacen referencia a hechos. Entonces, he votado todo lo que se queda en el filtro. Y lo que se queda en el filtro es lo que está sucio. ¿Qué es lo que está sucio? Las proposiciones que no hacen referencia a hechos. O sea, que no tienen sentido. Y si no tienen sentido, entonces, ¿qué son? Son pseudoproposiciones. Claro, muy bien. ¿Y el conjunto de pseudoproposiciones qué nombre recibe? Metafísica. Y no, José Rodrigo. El verificacionismo es el criterio de verdad que establece el Círculo de Viena en el siglo XX. Es un criterio epistemológico para la demarcación científica. Respuesta corta, no, no es. Voy a hablar del verificacionismo más adelante. ¿Bien? Disculpa que lo diga de forma tan técnica, pero tengo que decirlo rápido, porque esta clase no tengo mucho tiempo y los conceptos son muy precisos y fuertes. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí, regresando al tema entonces, por lo que quiero que se aproveche el tiempo y que se entienda de verdad, entonces, recapitulamos. El lenguaje estaba sucio. Dame. ¿Cuál era la sociedad? ¿Cuál era la sociedad? ¿Te acuerdas cuál era la sociedad del lenguaje? ¿Qué era esa cochinada que debíamos votar? ¿Qué dice que sea cochinada? Para la metáfora. La metafísica. La metafísica. Muy bien. La metafísica era, ¿no? La cochinada. Que está compuesta de pseudo proposiciones. La falta de sentido. Dame. La falta de sentido. ¿Ok? Falta de sentido. ¿Ya? Con términos precisos, chicos. Términos precisos. La metafísica que tiene falta de sentido es la basura. ¿Cuál es el filtro? La filosofía. ¿Cuál es el agua pura? Las proposiciones que tienen sentido. A eso llegamos. Y cuando solamente tienes agua limpia y ya botaste el agua sucia, cuando lo único que tienes es agua limpia, estás bonito solamente con tu agua limpia, se llama isomorfismo. Porque acá el lenguaje y el mundo ya tienen la misma forma. El lenguaje ya no va a hablar de cosas que no hagan referencia a el mundo material. Ahí se dan cuenta. Entonces, el lenguaje ahora solamente va a ser lenguaje que tenga sentido. Claro. Muy bien. Entonces, ahí ya hemos agarrado a la filosofía y la terminamos descartando, pues. ¿Por qué? Porque ya no sirvió. Pues es como agarrar el filtro, ya me purificó el agua, ya para qué voy a hacer con el filtro. ¿Qué voy a hacer con el filtro? ¿Botarlo, sí o no? Entonces, una vez que se purifica el lenguaje, ya agarramos a la filosofía, chao, ya la desechamos, ya la botamos a la basura. Es como una escalera que tú trepas, y una vez que trepas, entonces la botas. Pobre filo, ya no me sirve, dices. Es como tu amigo, por ejemplo,
que se fue a Europa, ¿bien? Y su amiga, ¿no? O su, vamos a decirle, su saliente, lo utilizó para llegar a Europa. Una vez que ella llegó a Europa, entonces ya no me sirve. Bien, lo terminó descartando. Ese papel le dan a la filosofía los analíticos. ¿Y qué sería el estar en Europa? El isomorfismo. El lugar al que se lleve. Muy bien, muy bien. Entonces, al revés también pasa. Bueno, Dani. Si bien me dijeron que era Italia. Bien, entonces, isomorfismo. Vamos a poner aquí lo que viene de esto, que es que ya los problemas filosóficos simplemente quedan descartados, pues, porque los problemas filosóficos pueden tratarse de diferentes maneras. Mira, problemas filosóficos. Puede haber problemas con sentido o sin sentido. ¿Ya? A ver, problemas con sentido es que hacen referencia ¿a qué? Hacen referencia a hechos. Repito, las definiciones no son por gusto, chicos. ¿Eh? Sentido refiere a un hecho posible materialmente. Por ejemplo, a ver, un problema con sentido sería este de aquí. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo de esto. No soy de copiar ejemplos, pero lo necesitan. Problema con sentido sería... el agua hierve a 100 grados. Profe, yo sé que sí. Ya, no sé. Otro ejemplo, ¿no? El aceite hierve a 100 grados. Eso sí no es tan El aceite hierve a 100 grados centígrados. Es un problema con sentido, ¿por qué? Porque hace referencia a algo comprobable materialmente. ¿Ok? Ya ustedes, a ver, investiguen rápido en internet a qué temperatura hierve el aceite a una atmósfera de presión. Yo sé. 216 grados. ¿Cuánto? Ah, no, o sea, la normal 216. Déjeme ver a una atmósfera. 216, el aceite, ya, 216, ya, ok. No son 100. Entonces, por más que no sea 100, igual la pregunta tiene sentido porque es confirmable materialmente. Una atmósfera es lo normal, exacto. Entonces, ahí tenemos un problema con sentido. Acá tenemos aquí a un investigador. Acá traemos al investigador, ¿no? Obviamente ya, pues podemos agarrar aquí acá, a Julio. Julio, anda, cómprate aceite, ponlo en tu cocina y un termómetro me compras también. ¿Ya? Y cuando comienza a hervir el aceite, ahí me pasa la voz, ¿no? ¿A cuánto hirvió? ¿Ya? Julio es entonces acá el investigador. Ok. Y la gente cojudeces, hijo, ponte bien. Ahora, vamos a poner por acá problemas sin sentido. Sin sentido. Es aquel que no hace referencia a un hecho materialmente posible o comprobable. A un hecho materialmente posible o comprobable. Por ejemplo, si ustedes me dan una pregunta que no tenga sentido, yo me alegro, ¿sí? Y todo valió la pena. Toda la explicación y el tiempo valió la pena. A ver, una pregunta que no tiene sentido es algo que hace referencia a una cuestión metafísica. Simplemente tendrías que hacerme una pregunta, un problema sin sentido. Exacto, Javi. Muy bien. Valió la pena. Claro. Dios existe. El alma tiene tres partes. Las ideas son perfectas. La razón universal se despliega dialécticamente. Todas esas preguntas son sin sentido, porque son metafísicas. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, Dios existe, o si quieres decir, el alma tiene tres partes, o la razón universal es dialéctica. La razón universal existe, que eso es lo que plantea Hegel. Entonces, como no es una buena pregunta, como no es una pregunta con sentido, entonces es un pseudo problema. Y nunca lo vamos a llegar a resolver. ¿Para qué preguntarnos de eso? Es un pseudo problema. Nunca lo vamos a llegar a resolver. Entonces, el problema sin sentido
Fuá se muere, acá, plin, la razón universal existe, plin, esto de acá se muere, pseudo problema se elimina. Por lo tanto, Julio, los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tienes ya la doctrina wittgensteiniana. ¿Por qué el mal uso del lenguaje? Porque estamos usando metafísica, pues. Entonces ya todos los problemas filosóficos quedan de una vez superados. ¿Por qué? Si yo tengo un problema, por ejemplo, Rodrigo, digo, me quiero preguntar, el ADN humano y chimpancé, ¿qué porcentaje de similitud tiene? Esa pregunta, ¿tiene sentido? Sí, porque existe el ADN humano y existe el ADN chimpancé. Entonces, puedo traer un genetista, un biólogo, y él me va a determinar, ¿no? Cuál es el nivel de porcentaje de probabilidad, ¿no? de similitud. Ya, acá. Con eso, normal. Pero si me pregunto, por ejemplo, me comienzo a preguntar si la res cogitans de Descartes realmente es libre, pues la res cogitans no es algo que podamos agarrar, no es algo material. Entonces nunca voy a tener respuesta a eso. Por lo tanto, no tiene sentido. Y eso debe quedar descartado. Ni siquiera tengo que ponerme a pensar en esa cochinada. No tengo que ponerme a pensar en nada que sea metafísico. Entonces acá se acabó la filosofía. Porque o bien es un pseudo problema, o bien se lo derivo al investigador. Se acabó. Entonces ya, ¿viste qué dice? Siento gente, pero 2600 años de historia de la filosofía, bueno, por gusto, ¿no? Era un error. Porque el problema filosófico se debe al mal uso del lenguaje. Simplemente nos habíamos equivocado. Estábamos haciendo metafísica cuando nunca debimos haberlo hecho. Entonces, desde la perspectiva del primer Wittgenstein, en este momento yo debería decirles, bueno chicos, y así se terminó la filosofía, ha sido un gusto, ya hasta acá el curso, vayan a estudiar otra cosa, nos vemos en una próxima ocasión, se me cuidan, muchas gracias y hasta pronto, chao. Pero la filosofía resucita. Si te das cuenta, acá solita se terminó suicidando la filosofía. ¿Ven? Regresa, ¿sí? Regresa, ¿ya? No se preocupen, va a regresar. Muy bien. Ahora, ¿cómo así, profesor, que regresa? Me había emocionado ese por acá. Ya. A ver. Escuchen bien. Receso, no, ¿por qué receso entonces? Escucha eso. Aquí tenemos que aparece la segunda etapa de nuestro querido y gran amigo Wittgenstein. Les cuento qué pasó. ¿Ya? Para que entiendan, a veces tiene que encenderse con su vida. ¿Qué fue, profe? Para empezar, Wittgenstein realmente creía que había acabado con todos los problemas filosóficos, que o bien eran problemas con sentido, que debía ser el investigador el que los resuelva, o bien eran problemas sin sentido porque no hacía referencia a ningún hecho. Y si no hace referencia a ningún hecho, ¿cómo lo vas a comprobar, vecino? No vas a poder comprobar nunca. Entonces es pseudo problema, por gusto. Es por gusto centrarse en pseudo problemas, pseudo proposiciones. Entonces él se quita, ¿sabes a dónde? Se quita a ser maestro de escuela. Se vuelve maestro de primaria, fíjate, en una comunidad rural de su país. Entonces, lo hace porque él quería encontrar un método para enseñarle a hablar a los chiquitos de manera isomórfica. O sea, él quería encontrar una manera para educar a las nuevas generaciones ya en un lenguaje completamente isomórfico, o sea, vaciado de metafísica, pues. Eso quería. Pero con los niños se da cuenta de algo. Con los niños se da cuenta de que el lenguaje no es utilizado regularmente para describir el mundo de manera exacta. El lenguaje es utilizado como una herramienta para resolver problemas. La gente utiliza el lenguaje como si fuera una especie de juego que tiene reglas tras de sí.
Entonces aparece la segunda etapa de nuestro amigo Wittgenstein, la etapa de las investigaciones filosóficas, donde ya se quita un poquito en la cabeza esto de que el lenguaje tiene que tener una referencia exacta, describir de manera exacta el mundo, los hechos, la realidad. Ya no va a verlo desde esa perspectiva. Entonces, profe, ahora el lenguaje para Wittgenstein, si bien no debe tener tampoco metafísica, igual no va a tener por qué describir la realidad de forma lógica, como antes creía. La metafísica será otro juego más que la gente hace con el lenguaje. La gente juega mucho con el lenguaje en realidad. Cambian las palabras dependiendo del contexto. Cambian las palabras dependiendo de la cultura y de la persona. Un ejemplo de esto sería la palabra, cuando gritas agua, por ejemplo. Agua. ¿Qué significa decir agua? Aquí hay varios significados. Me acuerdo que cuando la gente en la academia volaba, antes decían eso. Antes de la pandemia, cuando la gente no entendía algo, probablemente en la primera parte de la clase hubieran estado diciendo agua cada rato, porque significa no entiendo, para ciertos contextos. Otro significa, oh, ten cuidado que ahí viene, ¿no? Estás haciendo algo malo, ¿no? Así, ¿no? No sé, estás en la casa con tu primo, pero trajiste a tu enamorada, ¿no? Entonces le dices a tu primo, oye, quédate pues en la sala, ¿no? Si es que entra mi mamá, me gritas agua, entonces ya pues, significa cuidado, ¿no? O si estás con C también puede ser lo mismo. Entonces, una palabra puede variar de significado dependiendo del contexto en el que estemos. Ya, eso justamente es un juego de lenguaje, pues. Y esto lo describe en las investigaciones filosóficas. Investigaciones filosóficas. Ahí está. Donde te dice que el valor del lenguaje radica en su uso, ya no en la capacidad de describir fielmente la realidad, no, sino que radica en el uso que nosotros le damos. Entonces, hay una diferencia. Acá, en la primera etapa, el lenguaje debe reflejar fielmente la realidad, por eso se llega al isomorfismo. Vamos a subrayar bien, son dos etapas. Y aquí, en la segunda etapa, el valor del lenguaje se encuentra en su uso. ¿Bien? Entonces, andamos por acá. El valor del lenguaje se encuentra en el uso que se le da. El valor del lenguaje se encuentra en su uso. Y tenemos entonces la famosa teoría de los juegos del lenguaje. Tenemos que este es un juego de reglas, un juego normal. Y también cumple una función social. Por ejemplo, chicos, las reglas que nosotros tenemos para el uso del lenguaje van a variar dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Aunque a veces me excedo un poco, acá en clase, igual el lenguaje que utilizo no es el mismo que utilizo en vivo, por ejemplo, en mis streams, soy mucho más libre, ¿no? Pero acá, como solo estamos en una institución educativa, entonces hay que guardar las formas. Claro, ya en mi stream ya soy demasiado, o sea, si así nomás soy explícito, pues no, ya me he echado por completo. Entonces, cuando estoy ocupado ahorita en un proyecto adicional de mí que tengo, ¿bien? Y tomo mi vino, ¿no? Acá no puedo hacer eso. Entonces, existen juegos de lenguaje y también podríamos hablar juego de reglas, juego normal, ¿no? Juego de reglas. Podríamos hablar de las jergas. Las jergas también son un juego de lenguaje. ¿Cómo así, profesor? Si aquí hablamos de la función social, el lenguaje nos sirve también para identificar un grupo de personas, para cohesionarnos a través de él. Hay ciertas palabras que solamente pueden ser entendidas si es que tú has conocido a personas que operan dentro de ese contexto. Por ejemplo, si tú vas donde tu abuelito, ¿no? Si tú un día por ahí te vas al centro comercial Arenales y luego vas donde tu abuelito
y regresas diciéndole, abuelito, konnichiwa, muy probablemente te va a mirar con una cara, con un signo de interrogación. ¿Qué significa eso de konnichiwa? Ay, ok, profesor, sí, entre los otakus se saludan así, creo, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, ahí te das cuenta de que las jergas forman parte también del acervo cultural de un grupo, cumplen una función social. Y es un juego normado, es un juego reglado. Así que acá hay una función pragmática, porque nos permite esto resolver problemas. Hablar metafóricamente nos permite resolver el problema de que queremos embellecer el lenguaje. Recuerden, no se habla de las funciones del lenguaje, tiene una función poética donde lo que se busca es la belleza. Entonces, acá tenemos un pragmatismo también en el pragmatismo, donde lo que queremos hacer es resolver problemas mediante el lenguaje. ¿Lenguaje para qué? Para resolver problemas. Allí está. Pero ahí está. No entendió la vibra como cachimbo, dice por acá. Claro, por ejemplo, una vez puse un ejemplo que la gente, como es futbolera, lo entendió al toque, ¿no? Ahora, por cierto, que la U ha pasado octavos, saludos para la gente que se identifica como universitario. Entonces, imagínate, ¿no? Que estás por ahí conversando con tu primo. Tu primo tiene tu edad, 18, 19. De pronto, está su hermanito, ¿no? Tu otro primito, tiene 7, 8. Tú le quieres preguntar algo más personal, más íntimo. Le dices, oye, ¿qué fue? ¿Te viste con la Josefa? Sí me vi, te dice. Ya, y habla pues. ¿Qué pasó? No, que estuvimos hablando, que es bien chévere. Habla. ¿Metiste gol o no metiste gol? Para que no escuche el hermanito. Claro, justamente, ¿no? No metí gol. Ay, qué puse que eres, hoy sí ya estaba listo todo. No metí gol, pero llegué al área chica. Ya, ok. Entonces ahí el lenguaje está cumpliendo la función de resolver el problema, de transmitir información de tal manera que la entienda tu primo y la entiendas tú, pero no la entienda el chibolo que tiene 7 años. Porque él todavía no está en la fase de operaciones formales del pensamiento de escrita por Piaget. Todavía el chibolo de 7 no entiende metáforas, pues. Él va a pensar que estaba hablando Juan Pelota. Lo mandó al corte. Ok, entonces ahí tienes el pragmatismo del lenguaje. Muy bien. Ahora sí, chicos, llegar a segunda base. Ah, porque a ustedes les gusta el béisbol, ¿no? Dami. Claro, por ejemplo, eso de llegar a segunda base es una metáfora que viene del béisbol. Muy bien. Ahora, tómenle foto a esto, que esta solamente es una pizarra. ¿Ya? Foto, ya está. ¿Bien? Sí, profe, ya está. Ya, ok, listo, gracias. Sí, Rodrigo, por eso decía que hoy hace falta mucho tiempo. Pero también tengo que asegurarme que hayan entendido, pues. Mientras borro, más ejemplos. Una vez, por ejemplo, me preguntaron, y capaz alguno de ustedes estuvo en ese salón, ahí aprendí el significado de ciertas palabras que son sí de su generación de ustedes, que es la generación Z. En cambio, acá, el tutor y yo somos generación millennial. De los Z más viejos, en todo caso. Así es 96, 97, 98. Y me preguntaron, profesor, ¿usted es FIFE o es Potaxi? Y yo por ahí había, ¿no? Visto que FIFE le llaman, pues, ¿no? Los varones que tienen actitudes que son consideradas como, no sé, inadecuadas por su generación. Y yo por fastidiar dije, no, yo soy FIFE, no soy el rey de los FIFE, así soy el más FIFE del universo. Soy lo más FIFE que has visto en tu vida. Por ahí uno me preguntó también, profe, ¿a usted le gusta la puchaina? Y decía Boleno, no sabía qué significaba. Y pedí que me expliquen y no sabían cómo explicarme. Y de ahí rapidito busqué mi celular y ya, pues todos nos comenzamos a matar de la risa.
Entonces, claro, profe, ¿qué es eso? No entiendo. Ah, entonces no participas pues de ese clan, ¿no? Cada grupo se identifica con ciertas jergas, con ciertas palabras. ¿Es pose o es true? Dicen algunos, ¿no? Ah, pero ¿sabes quiénes hablan así? 420 Yanov, de la tierra crece Rastafari. Ay en ay. Dicen algunos que andan con su pulsera verde, amarilla y roja, por ejemplo, ¿no? Y con cierta planta bien característica de ellos. Entonces, ahí aparece una fruta, dice. Sí, ahí está. ¿Cómo que también se come? Oye, ya, a ver, entonces, vamos a hablar al respecto del existencialismo, que es otra corriente que aparece también en el siglo XX. Entonces, vamos a ver por aquí el famoso, el llamado existencialismo. Ya niños, esta corriente sí es más metafísica, o sea, si se han dado cuenta desde hace rato estábamos dándole con palo a la metafísica, eso que hay que purificarlo, la metafísica hay que botarla a la basura, es la suciedad que se queda en el filtro. Hemos estado rajando duro y parejo de la metafísica, pero el existencialismo se va a la otra cuestión, se va al contrario, pues. El existencialismo más bien quiere retornar a la metafísica porque nos hemos olvidado de las cuestiones que realmente nos hacen seres humanos. Y justamente el existencialismo se propone ahondar en la existencia y la libertad humana. Entonces, como tal, es una corriente, por acá, corriente filosófica centrada en la libertad y existencia humana. Libertad y existencia humana. Entonces aquí va a aparecer un gran pensador que es nuestro querido y gran amigo Martin Heidegger. Entonces, vamos a ver qué era lo que pensaba Heidegger. Que, bueno, dicho sea de paso, perteneció también al Partido Nacional Socialista, o sea, sí, no era nazi. Y, bueno, luego se terminó quitando del partido nazi también porque decía que para él el pueblo alemán era un pueblo grande por su capacidad intelectual, filosófica y científica, y no por una cuestión de superioridad racial. Entonces en eso sí comenzó a discrepar con los líderes políticos y militares del Tercer Reich. ¿Sí? Ahí está justamente, ahí lo puedes ver a Heidegger, esa mirada heideggeriana de Pedro, muy bien. Ahora, ¿de qué me habla este señor? ¿Qué obra fundamental tenemos en él? La obra es Ser y Tiempo. ¿Ya? Ahí está su obra, de nuestro amigo Heidegger, obra Ser y Tiempo, donde él analiza un problema que lo ve como crítico, que es el olvido de la pregunta por el ser. O sea, para Heidegger la humanidad se ha centrado demasiado en los entes materiales. Demasiado el ser humano ha depositado su confianza en la tecnología. Cree que la tecnología lo va a salvar de absolutamente todo, que la tecnología es la respuesta para todo. Entonces, Heidegger lo que hace es denunciar el olvido de la pregunta por el ser. En el mundo actual, en el mundo moderno, ya nadie se pregunta por el ser. Denuncia el olvido de la pregunta por el ser. Y si se dan cuenta, pues, o sea, ustedes probablemente en el colegio no hayan aprendido filosofía. Si eres de colegio nacional, probablemente no hayas aprendido filosofía. Entonces, ¿por qué? Porque estas cuestiones en un mundo pragmático ya no importan, pues.
Ya a nadie le va a interesar en un mundo en el que todo es plata y tecnología, estas preguntas fundamentales por la existencia. Y si te interesan, te ridiculizan porque te interesan. Te van a decir que no, que eso es para que piense lo vago, nada más. Entonces, Heidegger denuncia esto, ¿no? Y también, aparte de denunciar el olvido de la pregunta por el ser, genera una crítica al materialismo y tecnologicismo. Crítica al materialismo y tecnologicismo. O sea, el ser humano creyendo que la tecnología va a ser la respuesta a todos los problemas. Por ejemplo, el positivismo, ¿no? Que decía, la ciencia nos va a salvar de todo. Si el 6 de agosto de 1945, me dirán ustedes la hora, pero sé que fue en la mañana, en la localidad de Hiroshima, en Japón, estalló uno de los productos más tecnológicamente avanzados de la época, fruto de una coalición de científicos. Claro, efectivamente, la bomba atómica, señor Flavio. ¿Lo vieron? Heisenberg. Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí viene la película, ¿no? Donde lo hacen llorar. Ay, ayudé a matar un montón de gente, pero yo me siento mal, Y le lavan la cara a este judío de Albert Einstein, pues. Que él fue donde el presidente a decir, hagan la bomba. De él salió, por si acaso. De él salió, claro. Y le lavan la cara como que no, como que era un sabio, normal. O sea, con propaganda de él, ¿no? Y está bien, lo hacen muy bien. Me gustó la película. Pero era infiel. Justo iba a mencionar la escena con la chica que andaba, ¿no? La chica de pelo negro. Oye, qué preciso ese patrón de comportamiento, ¿verdad? Exactamente igual. Bueno, en fin, Heidegger denuncia el olvido de la pregunta por el ser y critica el materialismo y tecnologismo. Entonces, él va a querer regresar otra vez a la pregunta por el ser. Y para eso él dice que hay que analizar al único que es capaz de hacerse la pregunta por el ser. Gente, ¿quién se hace la pregunta por el ser? ¿El chat GPT solito se pregunta por el ser? ¿Tu zapatilla? ¿Tu celular? ¿El perro? ¿El gato? ¿Quién se hace esa pregunta fundamental por la existencia? Pues Heidegger dice que no es otro más que el propio hombre, el propio ser humano. El que se hace la pregunta por el ser es este. Es el hombre. Es el que se hace esta pregunta fundamental. Entonces, para conocer el ser, primero hay que conocer al hombre. Esto del ser, en segunda instancia se va a responder. Para hacer una ontología, una teoría del ser, primero hay que hacer una antropología. ¿Qué significa esto, profesor? Primero tengo que conocer al hombre para luego conocer el ser. Entonces, vamos a poner por acá, regresamos al análisis del hombre. ¿Y qué decimos al respecto del hombre? Decimos que es Dasein. ¿Qué significa Dasein? Dasein significa el ser ahí. ¿El ser ahí dónde? Ahí. ¿Ahí dónde? El ser ahí en el mundo. En el mundo. ¿Qué es esto, profe? O sea, cuando Heidegger habla del ser humano y dice Dasein, está diciendo que nosotros no estamos flotando en la nada. Nosotros somos seres humanos reales, concretos, cotidianos, de carne y hueso, con preocupaciones diarias, que se preocupan por cómo va a ser más rato para almorzar, se preocupa si tomó o no tomó desayuno, que se preocupa porque más rato tiene que ir a comprarse una zapatilla, que porque más rato tiene que ir a cuidar a su hermanito, que se preocupa porque se le acabó la tinta de su lapicero rojo. O sea, un ser humano cotidiano, ser ahí en el mundo, tiene una relación cotidiana con el mundo, ¿verdad? Relación cotidiana con los entes. Cotidiana con los entes.
Entonces, esta relación cotidiana con los entes materiales nos va a llevar a percatarnos de algo. Nosotros estamos en el mundo y tenemos multiplicidad de posibilidades, chicos. Claro, muy bien. Existencias de su finitud. Claro. Aquí tenemos, como bien dice, multiplicidad de posibilidades. Y lo que hacemos es tomar multiplicidad de caminos, ya que poseemos libertad. El ser humano puede tomar decisiones, puede decidir qué es lo que va a hacer con su propia existencia, atravesar multiplicidad de caminos. Ustedes terminarán la carrera, dependerá de ustedes en qué van a ejercer. Profe, me gradúo de médico, pero capaz pues no me gusta tanto el ejercicio de la medicina, me dedico a ser médico de estos burócratas que trabajan en el Ministerio de Salud. Ya, pues te vuelves, no sé, viceministro de salud, te vuelves funcionario del MINSA, por ejemplo. O médico, yo conozco médicos que son funcionarios del MINSA, que ya no curan personas, sino que realizan labores más administrativas, y son doctores. Otros sí, profe, no, yo quiero estar en campo, yo quiero hacer cirugía de corazón abierto, cardiólogo. Otro profe, yo acabo la carrera, capaz de, no sé, estudio Derecho, pero me gusta más el canto, ¿no? el arte. Bueno, te dedicarás. Entonces ya depende de ti en qué te vas a terminar convirtiendo. Capaz dejas todo, ¿no? Te vuelves stripper, te vuelves, qué sé yo, futbolista, abres tu OnlyFans, te dedicas a la medicina, al derecho, ingeniería, lo que quieras. Pero de ahí algo que nunca vamos a poder escapar. Y de lo que nunca vamos a poder escapar, del Piero, es de la muerte. A eso es a lo que voy. Tú con tu libertad puedes tomar multiplicidad de caminos, del que quieras, pero de lo que nunca te vas a poder librar es de esto, porque esto es lo que nos hace realmente humanos, el ser seres para la muerte. El hombre es un ser para la muerte. Esa es la posibilidad que imposibilita el resto de posibilidades. O sea, una vez que la muerte aparece, todas tus posibilidades terminan. Mientras tanto, todavía puedes elegir, decidir cuál va a ser tu camino. Exacto. Ahorita estamos reunidos todos de manera virtual. En 120 años del Piero, nadie va a estar libre de los que estamos aquí en este mismo momento. Entonces, aquí tienes que este ser humano, este ser para la muerte, va a tener una existencia cotidiana, como te digo, y está constantemente en relación consigo mismo y con los demás. Bien, otra idea fundamental. Ahora, profe, acá hay dos tipos de existencia que tenemos que ver. Por si te viene, te aparece en el examen, siempre preguntan de Heidegger los dos tipos de existencia. ¿Cuál es, profe? Existencia auténtica y existencia inauténtica. La existencia auténtica es aquella que acepta su muerte. La existencia auténtica es aquella que integra realmente dentro de sí el hecho de que se va a morir. O sea, mira, todos pueden decir de boca para afuera: sí, pues me voy a morir, ¿quién no sabe eso? ¡Qué obvio! ¡Viejo baboso! Yo soy más inteligente que Javier. Sí, o sea, mira, todos entendemos racionalmente, pero no todos hemos integrado en nuestro ser el hecho de que somos seres mortales, de que somos seres limitados. ¿Cuándo te das cuenta que realmente lo has integrado? En la manera en la que vives. Porque si tú realmente aceptas que eres un ser mortal, un ser limitado, entonces sabes que no te queda mucho, ¿qué? ¿60 añitos, 80 añitos? Hasta el momento de tu muerte. Por lo tanto, no vas a desperdiciar el recurso por excelencia que tienes, que no es la plata, es el tiempo. Porque al final de cuentas uno cuando trabaja intercambia su tiempo por dinero. Entonces, la existencia auténtica es aceptar la muerte y comportarse como lo que realmente somos, seres mortales, seres finitos, seres limitados, que no va a estar desperdiciando su tiempo porque es el recurso
que realmente tiene. Es el recurso únicamente propio del ser humano. El dinero puede venir o desaparecer, te lo pueden regalar, pero el tiempo es lo que nos separa de este momento, es la magnitud física que nos separa de la muerte. Entonces, la persona que tiene existencia auténtica acepta que es un ser mortal y se comporta como tal. En cambio, la persona que vive la existencia inauténtica se comporta como si fuera inmortal. Desperdicia siempre su tiempo. Destino final, acá, ya, me da mucho miedo el tiempo, dice por acá. Exacto, el pedo. Entonces, eso no regresa. ¿Bien? Ok. Entonces, ahí tiene, ¿ya? Ahora, ¿qué más ves? Aparece también Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Sartre que nos dice que la libertad es una condena. Claro. ¿Por qué el profesor es tan pesimista Jean-Paul Sartre? Porque nosotros somos los únicos responsables de lo que vaya a pasar con nuestra vida. Muchos dicen, libertad, libertad, sí, pero libertad también implica responsabilidad. Y justamente por eso Sartre nos dice que todos nosotros somos libres, pero también depende del uso o mal uso de esa libertad lo que vayamos a tener por resultado. Fundamental es nuestro amigo Sartre, autor de El ser y la nada. Obra, El ser y la nada. La diferencia entre el ser en sí y el ser para sí. Ten cuidado con esto, ¿ah? Profe, ¿qué es un ser en sí? Ser en sí es aquel ser que posee esencia. Por ejemplo, la reina es un ser en sí, porque tiene una esencia que se le ha dado en el momento de su creación. En cambio, el ser humano, dice Sartre, como no tiene creador porque Dios no existe, entonces no tiene una esencia determinada. Por eso Sartre se denomina como el creador del existencialismo ateo. Él parte, a su juicio, del hecho de que Dios no existe. Y como Dios no existe, no hay nadie que le haya dado a la humanidad un propósito. Por eso tienes que diferenciar el ser en sí del ser para sí. El ser en sí es cualquier objeto que tiene esencia. Un lápiz, un tajador, una mochila, una mesa, por ejemplo. Voy a poner por acá. Ser en sí tiene esencia y el ser para sí no tiene esencia. Nosotros, los seres humanos, no tenemos esencia. Construimos nuestra propia esencia. Por acá. Regla, cama, por ejemplo, loquitos. La cama tiene una esencia, obvio, tiene una función, tiene un propósito determinado la cama. Ustedes sabrán para qué sirve. La regla también lo tiene, pero el hombre no. El hombre es un ser para sí. ¿Muy bien? A ver. Ya, a ver. Muy bien. Ok. Entonces vamos a seguir con esto. Tengan existencia auténtica, pues chicos, no desperdicien el tiempo hablando de cosas que ahorita no tienen relevancia. A ver, entonces, ser en sí, ser para sí. Aparte en Sartre existe otra idea fundamental y es que para él la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto? Que primero tú naces y luego te determinas. O sea, tú no naces con una esencia predeterminada. Tú mismo eliges en qué convertirte. ¿A través de qué? A través de las decisiones. Tienes libertad, entonces tienes que tomar decisiones.
sea, vamos a ver por acá. Primero uno, naces, ¿ya? Tienes existencia, y luego dos, te determinas. Eliges qué vas a hacer. Ahora, con decisiones no me refiero a esas grandes decisiones como qué carrera elegir, como si con quién me voy a casar, si voy a tener hijos o no tener hijos, o sea, también, ¿no? Pero no solo, ¿ya? No solo eso, sino cada momento, cada decisión que estés tomando. Oye, ¿decidiste prestar atención a tu clase de historia? Oh, nada, profe, tenía sueño, me fui a hackear. Ah, hay una decisión. Cuando estaba hablando de lo de Wittgenstein, ¿decidiste concentrarte para prestar atención? O nada, no, si no está fácil, ¿para qué? Descarto el tema, descarto el curso. Cada decisión que tomes. Oye, ¿decidiste comer saludable o decidiste comer basura? Ya, pues eso se va a ver reflejado en tu constitución física. Entonces, cada decisión que tomes va a determinar tu destino. Por eso decimos que el hombre está condenado a ser libre. Pues. El hombre está condenado a ser libre. Y justamente esa decisión, esa libertad, te llena de responsabilidad. A ser libre. Muy bien, ahí está. Bien chicos, entonces cada quien se define por sus decisiones, por sus elecciones. El hombre es una posibilidad, es un proyecto no culminado. El hombre es posibilidad de elegir. Tenemos la posibilidad de elegir. Y esa posibilidad de elegir, entonces, ¿a qué nos lleva? A responsabilizarnos de nuestros actos, de elegir, y esto nos llena de responsabilidad. Así que el único responsable eres tú, nadie más. Claro, las decisiones que tomamos son las que forman nuestra esencia. Muy bien, excelente Flavio. Ahora, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de la posmodernidad. Vamos a hablar entonces rápido, luego del existencialismo, de la posmodernidad. Posmodernidad. Entonces, cada quien le va a dar cierto espacio al uso de su libertad. Ese es Sartre. Nos recuerda que al final el resultado que tengas es la suma de tus decisiones. Pues. Cuando decidí quedarme un poco más de tiempo en la academia, ya no solamente que no, que ya acabó, a que ahora acabe el profe, que se largue una vez, que toque la otra, para salir lo antes posible. Dejé eso atrás y me comencé a quedar a los seminarios, clases extra que había, me quedaba a estudiar. Mi puntaje subió. Pues. Yo era el único responsable de eso. Entonces, posmodernidad. Vamos chicos, esto es que es fácil, ¿ya? La posmodernidad es un movimiento que rechaza la modernidad. Estos enfermos, los posmodernos, regresan al pensamiento relativista. ¿Qué significa el relativismo? A ver si es que recuerden que están acá, si es que no se han ido. ¿Qué significa el relativismo? A ver, cópialo en el chat. ¿Qué entiendes tú por relativismo? Es la corriente que inventaron los sofistas que nos dice que todo depende de qué ves. Todo depende de qué. De la perspectiva de cada quien. Todo depende del punto de vista que tenga la persona. ¿Bien? Entonces, Todo es relativo. todo es relativo. Todo depende del punto de vista. Entonces los posmodernos dicen que ya no hay una verdad absoluta. Todo depende del punto de vista. Antidualismo, no hay solo dos opciones. ¿Ya? No hay solo dos opciones que podamos tomar. Y otra característica fundamental del movimiento es el famoso giro lingüístico. ¿Qué significa esto del giro lingüístico? Significa que el lenguaje crea realidad. El lenguaje crea realidad.
¿Cómo es esto? Nosotros a través de la modificación del lenguaje podemos modificar nuestro mundo. Y uno de estos principales posmodernos es Jean-François Lyotard. ¿Qué es lo que nos dice Lyotard? Que los metarrelatos se han terminado. ¿Ya? Lyotard es aquel que denuncia, vamos a poner por acá, denuncia la muerte, o propone la muerte, de los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos, profesor? Son esas filosofías que se pretendían como caminos para toda la humanidad. Los metarrelatos eran esas filosofías universales y omnicomprensivas, esos caminos que surgieron en el siglo XIX, que decían qué era lo que tenía que hacer toda la humanidad. Entonces, estos metarrelatos, estas filosofías que se pretenden universales, filosofías que quieren decirle a toda la humanidad cómo comportarse, por ejemplo, la Ilustración, el marxismo, el cristianismo, han fracasado. Fracaso de los metarrelatos. Ya esto de acá ya no existe y actualmente solo nos quedan pequeños relatos que son diferentes maneras de ver la realidad. Entonces tenemos por aquí, actualmente solo quedan pequeños relatos. Y luego ya tenemos, para finalizar, el pensamiento de Gianni Bacchino. Bien, que es infrecuente en examen de admisión, pero bueno, ahí está, te lo han puesto. Entonces vamos a pautear nomás qué es lo que hay que saber de Gianni Bacchino. Para él los metarrelatos se identifican como pensamiento fuerte. Y ese pensamiento fuerte ya debe de quedar descartado. ¿Por qué? Porque actualmente solo queda el pensamiento débil, que son proyectos que no se pretenden como los que van a guiar a toda la humanidad, sino el pensamiento débil son los proyectos regionales, que son válidos solamente para una persona, para una sola comunidad. Bien, a eso hacemos referencia. Y ahora sí, vamos, den sus claves. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí está. Lo veo parado, me dice por acá Dylan. A ver. Lag. Bueno chicos, ahí está. A veces pasan unas cosas. ¡Ay, lag! Vamos a ponerle baja nota al profe en su encuesta. A veces los chicos se confunden, ¿no? Bien, ok. Bien. A ver, Dylan Dami, vamos. Martin Heidegger dice: ¿cuál es el problema central que denuncia Heidegger en la tradición filosófica? Claro, el olvido de la pregunta por el ser. En efecto. Entonces, 1, besito. 2, desde la perspectiva de Heidegger, claro, ¿qué sería? Una transformación del ser humano en su entorno, en relación cotidiana con los entes materiales, claro, con su entorno, en donde él se desenvuelve. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más sería? 2 besitos. 3. A ver, claro, cada ser humano tiene una existencia singular en el mundo, el ser ahí en el mundo. Por lo tanto, 3, casita. A ver, ¿qué es el ser en sí? El ser en sí, acá está. El ser, dice, en sí es aquel que tiene o posee esencia. ¿Ya? Por ejemplo, un polo posee esencia, tiene una función. Entonces 4 es beso. 5. A ver, justamente nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Esto es lo que nos define. Nuestra determinación depende de nuestras decisiones y de nuestra libertad. Tú defines qué vas a hacer, ¿no? ¿Cuándo los cachimbos se definen? No en el examen, durante los 6 meses anteriores al examen. Cada clase, cada día se define quién va a ser cachimbo. Entonces, 5, besito. 6. A ver, dice, Leonardo vive en un entorno donde se le ha inculcado que debe estudiar medicina. Sin embargo, se dedica a las artes visuales, sabiendo que le van a criticar y que no va a tener mucha plata, no se estudia artes visuales. Entonces, ¿qué diría Sartre? ¿Leonardo actúa según una esencia heredada de visión confirma su destino familiar? No. Él no sigue el destino que le dieron. La 1 será. La 2. Al elegir libremente, Leonardo se construye como sujeto responsable de sí mismo. Claro. Él elige, él se determina.
2, verdadero. 3, la decisión de Leonardo revela que el sentido de vida se forja desde la libertad personal, no desde mandatos externos, verdadero. Entonces la 6 es solamente la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque para Sartre no existe la naturaleza humana. Bien, entonces beso otra vez. Ahí está, muy bien. Vete para aquí, loco. 7. Identifica las proposiciones verdaderas. Según Heidegger, el Dasein es un ser para la muerte, que comprende su existencia desde su finitud. Claro, efectivamente, esto es lo que somos nosotros, seres para la muerte, que si vamos a tener existencia auténtica, tenemos que aceptar primero esto de aquí. Pues. Revisa tu celular, salud digital, cuántas horas a la semana o al día pasas en Instagram, en TikTok. Ahí te vas a dar cuenta de cuánto desperdicias tu tiempo. Entonces, ¿qué marcamos? 1 verdadero. 2. Para Heidegger se centra únicamente en el análisis de lo físico material. No, más bien él critica el materialismo. No se centra únicamente en lo físico material. Muy bien, entonces ahí está. La 2 es falsa. El concepto de ser ahí en el mundo describe la relación del ser humano con su entorno y el sentido de su existencia. Sí, verdadero. Entonces 1 y 3. 7 casa. 8. Ya, pues relacionar. Mundo. ¿Qué era el mundo? El mundo. Ahí, estaban por acá. Bueno, el mundo era la sumatoria de todos los hechos. Entonces, va con eso, con conjunto total de hechos. 1C, beso. A ver, 2, objeto, entidad básica indivisible que forma parte de la realidad. Hecho atómico, combinación mínima de objetos. 2 o más objetos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Estructura lógica, ya sale con D. Entonces, 8, besito. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el pensamiento de Wittgenstein en su segunda etapa? Wittgenstein 2, no el primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque beso sería si te dijese del primer Wittgenstein. En la 9, beso sería del primer Wittgenstein. Pero justamente en la segunda etapa es otro el pensamiento. Dice, el significado de las palabras depende de su uso en formas de vida compartidas por hablantes. Claro, cambia dependiendo del uso. Entonces, 9, corazón. Pragmatismo, muy bien. 10, a ver. Y para el primer Wittgenstein, si se utiliza un lenguaje ambiguo, se confunde al jurado. Entonces, ¿qué refleja? La falta de coherencia en el lenguaje. 10, besito. 11. ¿El isomorfismo implica que cada palabra representa un objeto físico? Sí, a cada palabra le corresponde un objeto físico. Lenguaje igual misma estructura. 1, ¿verdad? 1, a ver acá. Sí, pues, a ver acá. Pero, sí, sería verdad. 2. El isomorfismo es la estructura lógica de la proposición. ¿Me dice por acá? Espérate. Debe corresponder a la estructura del hecho que representa. Sí, verdadero. El isomorfismo es una tesis central de Wittgenstein que vincula los juegos del lenguaje. No, sería falso. ¿Ya? Y el isomorfismo permite entender la verdad de una proposición como una correspondencia estructural con un hecho del mundo. Entonces sería verdadero. Ya, pues, gente, a ver. Ya. Al parecer, tendríamos que ponerle aquí corazoncito, ¿sí? Y ya, casa de la 11. Bien. 12. Otra vez esto de el posmodernismo. Ya, donde debe predominar, claro, según Lyotard, rechaza los metarrelatos. Y según Bátimo, el pensamiento débil. Entonces, 12, beso. Ahora, desde la perspectiva de Sartre, ya, justamente para Sartre, también nosotros somos seres para los demás, seres para los otros. Esto implica que estamos en relación constante con la sociedad. La sociedad nos utiliza y nosotros utilizamos a la sociedad. Eso implica un ser para otros. Por eso de la 13 es corazón. Bien, y ya les voy pauteando que de la 14, la primera es falsa. No rechaza el relativismo porque los posmodernos son relativistas. La segunda, la sociedad debe tratar de forma de pensamiento menos autoritarios y más inclusivas. Claro, el pensamiento débil es menos autoritario, por eso es débil, verdadero. El pensamiento débil es una forma de nihilismo, destruir toda forma de sentido, no. Sí hay sentido, pero no un sentido impositivo, entonces es falso. Y 4, para Bátimo, la sociedad posmoderna debe abandonar la idea de una verdad objetiva y única. Esa verdad objetiva y única es el pensamiento fuerte, por eso el pensamiento fuerte se deja de lado. Entonces, es casa. Y para irnos la 15, y no sé cómo, Dios me entenderá cómo hemos terminado. 15. La posmodernidad critica los grandes relatos que intentan explicar a la realidad de manera totalizadora. Claro, filosofías totalizadoras universales, justamente es metarrelato. Y la posmodernidad critica los metarrelatos, dice que han muerto.
verdad. La 2, en el contexto postmoderno se prioriza la búsqueda de una verdad universal y objetiva. No. ¿Cómo es verdad universal y objetiva? Si todo es relativismo, ni fregando. La 2 va a ser falsa. La 3, la globalización y el avance tecnológico son características fundamentales. Sí es cierto, esta segunda mitad del siglo XX es el contexto histórico. Y la 4, en la posmodernidad se da prioridad a las experiencias subjetivas frente a las estructuras colectivas. Claro, todo depende del sujeto porque tenemos el punto de vista como prioridad. A eso le llamamos relativismo. Entonces, de la pregunta número 15, la respuesta va a ser... por acá. Besito. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.